Hola, Dios le bendiga. Hoy día voy a hablar una palabra, la palabra de Dios que está en capítulo 5 de Gálatas, del 16 en adelante. Y acá habla acerca de la batalla continua que tenemos todos los días los cristianos, los creyentes, entre el espíritu y la carne. Me refiero de que hay que andar siempre por la carne y no satisfacer los deseos. No, que digo, perdón, hay que andar siempre por el espíritu, perdón, disculpen por haber dicho eso, pero no satisfacer los deseos de la carne. Y acá les voy a explicar cómo tenemos que hacer según el entendimiento que el Señor me dé. Está en Gálatas 5, de 16 en adelante. Acá mi Biblia lo dice, el espíritu contra la carne. Digo pues, andad en el espíritu de Dios, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, eh, no estáis bajo la ley, pues, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son el pecado? ¿Qué son los deseos de la carne? Aparte del cuerpo, sino la naturaleza pecaminosa. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, enviándonos unos a otros. Entonces acá el apóstol Pablo, si no me equivoco, es el que está diciendo, eh, a ver un ratito, voy a ver si es el apóstol Pablo. Creo que sí, la verdad no estoy seguro, pero sé que alguien lo escribió, algún discípulo. Entonces, acá lo que está diciendo la palabra es de que no andemos, eh, por eso dice, ¿no? Contra los deseos de la carne. La carne viene, como dije, ¿no? La naturaleza pecaminosa del hombre. Todo lo que esclaviza al hombre al pecado, lo que es el mundo, uno mismo, o sea, en correlación a la carne y contra los demonios. Por eso que acá la palabra dice que hay que vivir en amor, en alegría, en paz, paciencia, porque si andamos en el Espíritu, vamos a producir ese fruto. También el Espíritu también te da dominio propio. En otras versiones de Biblia, en los diferentes versículos dice dominio propio, mansedumbre, fe, bondad, benignidad, paciencia, gozo, paz y todos los que son cosas espirituales. Una de las cosas que a mí me ha ayudado, y creo que todos los creyentes se han dado cuenta, que para andar en el espíritu tenemos que perdonar continuamente a todos, pero también desarrollar el fruto del amor. Con el amor podemos estar alegres. Luego podemos tener paciencia, tener paz, benignidad, ser buenos con otros y bondadosos, y claramente tener fe, ser mansos y tener dominio propio, dominio de lo que nosotros somos interiormente, y no dominar a otras personas. Por eso que acá en los últimos versículos, en el 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros o enviándonos unos a otros. Una de las principales características también, porque en otras versiones de la Biblia dice humildad o dice bondad, pues, ¿no? Amor, pero también dice humildad, lo contrario que es la vanagloria, ¿no? La envidia y la irritación a unos a otros. Entonces hay que ser mansos y humildes, amándonos los unos a los otros y produciendo el fruto del Espíritu Santo para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero como también dice, si alguno hubiera pecado, como dijo Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo, que Él es la propiciación de nuestros pecados y los del mundo. Aquella persona que está en el mundo, que quiere venir al Señor, es recibida por el Señor. Cuando se arrepiente de sus pecados y reconoce a Jesucristo, tiene una relación continua con Él. Y eso, como dije, el pecado está por todas partes, sí, pero también acá en este versículo habla de las obras, ya que sabemos que también el pecado no solamente son las obras, claro, las obras son pecados, pero también el interior, lo que tú, o sea, el pensamiento,
el sentimiento, la emoción, cualquier cosa que tú sabes que está mal, por ejemplo, los malos pensamientos, ahorita se me viene, eso ya es pecado. Entonces, hay que tratar de andar en el espíritu, pensar bien, pensar en lo que es verdadero, no en lo que es mentiroso. Y eso, hermanos. eh, y claramente guardar los mandamientos de Dios que está en la ley de Dios, que ya todos lo sabemos, cumplirlos, amarlos siempre, cada instante de nuestra vida, y así no podremos fallarle al Señor. Desarrollar eh, constantemente el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, y es gracias a Él mismo, al Espíritu Santo, que nos ayuda a hacer esos frutos en nuestra vida. Como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que permanecer en Él. Y así, el amor continuo ante los demás y claramente ante Dios, sin tomar en cuenta los pecados de la otra gente. Pero claramente cuando hablamos de Cristo, tenemos que decirle que se arrepiente de sus pecados a esas personas, ya que Cristo dijo, como dijo en los evangelios, arrepentidos, arrepentidos de sus pecados y volveos al Señor, ¿no? Porque el reino de Dios está cerca. Claramente así dijo. Y claro, el cumplir la ley, los 10 mandamientos, es una característica claramente básica de amar al prójimo y amar a Dios. Y pues acá en las obras de la carne va, van cosas que son en contra de Dios, ¿no? Por ejemplo, ahorita me doy cuenta de que el adulterio, como la fornicación y la inmundicia, es todo deseo sexual inmoral que no va de acuerdo a Dios, ya que Dios creó al hombre y a la mujer para que formaran una familia. No haya inmoralidad, no haya infidelidad y no haya inmundicia. Luego viene las hechicerías, las enemistades. Hay que dejar toda contienda, sea física o verbal. También las herejías es un pecado, seguir una falsa doctrina también es un pecado, no sentir envidia claramente por las demás personas, por logros personales o por logros materiales que tengan. Claramente los homicidios y las borracheras y las orgías y cosas semejantes a estas. Eh, acá no- la persona que escribió, el discípulo que escribió esto, dijo luego acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero dice también cosas semejantes a estas. También puede ser, no sé, el chisme, cosa que acá no está. También puede ser el tener malas amistades. También puede ser el no tener dominio propio. Por eso que hay que tener dominio propio. Todo lo que sabes que es inmundo es pecado. De hecho, en otras palabras, también acá hablo de la inmundicia, de que hay que limpiarnos espiritualmente en el interior, en el alma, pero también hay que limpiarnos exteriormente, ¿no? Y eso, todo lo que tú sabes que te lleva a pecar, deshacerlo de ti. Como dijo Jesús, si tu ojo te es ocasión de pecar, si tu mano, tu pie o cualquier miembro de tu cuerpo te es ocasión de pecar, quítatelo. Y presentemos nuestro cuerpo como vivo sacrificio ante Dios. Y pues así, por eso que el Señor dice que perdonemos cualquier ofensa de los demás, como nosotros fallamos algunas veces a Dios en el transcurso de la vida con tal de agradarle a Él. Ya no vivamos para agradar al mundo, vivamos para agradarle al Señor y hagamos lo que sea que hagamos, comamos, bebamos o prediquemos o estemos en la iglesia, hagámoslo para el Señor claramente. Y, y pues no se dejen engañar por la naturaleza pecaminosa que aún quiere engañar, ¿no? Ya que la naturaleza pecaminosa hablará mentiras, pero siempre va a querer arrastrarte al mundo, arrastrarte a lo pecaminoso. Y hay que dejar todas estas malas intenciones o malas cosas, ¿no? Ya que acá Pablo, como voy a repetir, dice cosas semejantes a esto. Una de las cosas que también me he dado cuenta es de que no sigan los movimientos del mundo, ¿me entienden? Me refiero a que, y yo lo digo esto, por ejemplo, de que no seguir las costumbres del mundo, lo que el mundo dice, lo que el mundo hace, porque lo que el mundo dice y lo que el mundo hace vive en esclavitud. Me refiero de que no imitemos sus conductas, ya que hemos salido de él hace mucho tiempo. Entonces, dejen toda, por ejemplo, todo resentimiento, todo enojo, toda amargura, toda enemistad, porque acá también dice enemistades, y todo lo que tenga que ver con los pleitos, como dije, ¿no? Verbales o físicos. Eh, exacto, dejar toda violencia, dejar toda
incredulidad, dejar toda... eh, bueno, acá Pablo encierra características de la carne, pero también habla acerca de las borracheras o habla también acerca de las disoluciones, o sea, a borracheras mejor dicho, y habla mayormente, a pesar de cualquier inmoralidad sexual, también habla de los pleitos, las contiendas y las hechicerías, ¿no? O sea, aquella persona que va a consultar gente que no es de Dios y le miente, eso ya es satanismo, y todo lo que es el mundo, ¿no? Prácticamente. En las enemistades es que tú no tienes que estar enemistado con nadie. Tampoco, claro, o sea, hay que amarse mutuamente, pero también hay que ser sabio para escoger buenas amistades, buenas relaciones, gente que te acerca más a Dios que gente que no te acerca. Y eso, ¿no? Esto les quería decir, hermanos, y como les dije en otro video, lo de la ley de Dios, esa ley de Dios siempre se va a cumplir, porque hay un versículo en la palabra, si no recuerdo, que dice, fieles son sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Los mandamientos de Dios son eternos y se cumplen en el cielo y se siguen cumpliendo en la tierra. En el Espíritu, al andar en el Espíritu, podemos agradar al Señor. Eh, Dios, como vimos en los evangelios, Él no vino a abolir la ley. La ley se mantiene y se mantiene para siempre. Me refiero en el contexto de que se tiene que cumplir, ¿no? Ya que Dios no se puede contradecir a sí mismo, ya que los que quebrantan la ley cumplen con estas obras de la carne. Y también Dios no se va a contradecir cuando dice en 1 Corintios, si no me equivoco, 6, que habla que los malvados no entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos quebrantan la ley conociéndola y practicándola. O sea, no lo digo también para que, o sea, de que como que yo no peco, no, yo aún sigo teniendo luchas. Me refiero de que en los 10 mandamientos se relata el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal y también sabemos que la ley es espiritual y esa ley se cumple en el cielo y también se cumple, o mejor dicho, se tiene que cumplir en los verdaderos creyentes, ya que Cristo también dijo que si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿no es cierto? Y él está hablando acerca de la ley de los 10 mandamientos. Si tú cumples los 10 mandamientos, estás amando al Señor. Cualquier persona que diga de que no, ya no se tiene que cumplir la ley, pues está contradiciendo las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo. Una cosa es que fallemos en el transcurso de nuestra vida con tal de agradar a Cristo, sentirnos adoloridos por el pecado que hemos hecho, no sé, alguna ofensa o algo a otra persona, pedirle perdón a esa persona y pedirle perdón a Dios, pero la ley siempre se va a cumplir. Por ejemplo, acá voy a hablarle el contexto de esta palabra y que está en el mismo capítulo en Gálatas 5, que está en el versículo 13. Yo leí el versículo 16 en adelante y voy a leerlo para que entiendan y comprendan lo que quiero decir. Y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley es en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros. Acá el Señor está diciendo de que hay que tener un amor mutuo con unos con los otros, pero también cumplir la ley en esta palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que el cristiano es salvo por el único sacrificio de Cristo, pero eso va a hacer que le obedezcamos, que confiemos en Él, porque Dios también dice en su palabra que si soy mis amigos me obedecerán. Entonces hay que enfocarnos también en la obediencia, en vivir en santidad, en apartarse de las contaminaciones del mundo y cuidarse de sí mismo también, porque hay que negar el pecado constantemente en nuestras vidas, constantemente cuando estés durmiendo, cuando estés despierto, constantemente estar contra una lucha del pecado. Les recomiendo ayunar, orar, estar en una continua lectura de la palabra, en tener una iglesia de sana doctrina, compartir con los hermanos que también son creyentes y que tengan la sana doctrina de nuestro amado Señor Jesucristo, porque también Jesucristo también dijo en el Evangelio, o Dios mismo, que habría gente que se iba a apartar de la fe escuchando a espíritus de demonios y pues todas cosas que no es de acuerdo a Dios. Cuidarse de la gente que viene como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Así que por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno sacará buenas cosas y un árbol malo sacará malas cosas. Lo digo porque cuando Cristo dijo
que no se cuidaran de la comida, sino de la levadura y de la enseñanza de los fariseos y de los herodianos. O sea, de herodianos me refiero de que a la enseñanza que ellos decían. Y eso, tratar de cuidarse de las enseñanzas que habla la gente y pues seguir la sana doctrina que es de Cristo. Amarse mutuamente, orar y estar pensando en la iglesia, en los verdaderos cristianos verdaderos, y pues declararle y hablarle al mundo que Cristo viene pronto y que se tiene que arrepentir de sus pecados y que vengan a Dios. Si alguno hubiera pecado, el Señor le perdonará. Si, si realmente se arrepiente de sus pecados, aquella persona que ha cometido maldades, el Señor puede traerlo de nuevo si se arrepintiere, ya que el Señor no discrimina a nadie, el Señor acepta a todos siempre y cuando que se arrepientan y se vuelvan de todo corazón a Él, como dice la palabra, ¿no? El de malos pensamientos que deje sus malos pensamientos y su camino, ¿no? Ya que el Señor estará contento en recibirlo. Como dijo Jesús, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente entre los santos y entre los ángeles y Dios mismo se goza que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Prediquemos la sana doctrina, amados hermanos, y siempre guardemos la palabra del Señor hasta el fin constantemente, porque esa es nuestra vida literalmente. Es la palabra de Dios en nuestro espíritu y en nuestra alma. Amados hermanos, que el Señor los bendiga siempre.